Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la carrera de Educación Básica, modalidad en línea. Proyecto de investigación por los estudiantes de séptimo nivel, NRC 9460. Tema de investigación: estrategias innovadoras y dinámicas para la comprensión lectora en el tercer año de educación básica de la Escuela Arsencio González Vélez. Integrantes: Corella Arcurio Verónica Alejandra, León Jonathan Alcíbar, López Filco Leiria Germania y Yumla Rieira Carmen Angelita. Tutora encargada del proyecto: Magíster Sandra Valentina Chule Cabrera. Objeto de investigación: en el siguiente estudio tiene el propósito de implementar diferentes herramientas de confianza para los estudiantes y válidas para los docentes, puesto que esto ayudará a identificar y comprender de mejor manera el motivo por el cual los estudiantes del tercer año de educación básica tienen poco interés en aprender a desenvolverse en el área del lenguaje y literatura, en especial en los temas de lectura dentro del aula. Muy bien, para lograr lo mencionado se debe seguir el enfoque metodológico que nos permite verificar que nuestra investigación tiene todos los lineamientos y válidos por autores expertos en el área de estudio. El presente proyecto, en resumen, de investigación se realiza con un informe final de la actividad de desarrollo de procesos educativos de la Universidad de las Fuerzas Armadas, donde se buscó conocer las perspectivas de docentes de educación básica en el área de lenguaje y literatura. Respecto a los recursos digitales interactivos y su abordaje en la educación, desde los nuevos requerimientos en la comprensión lectora del tercer año de la Escuela de Educación Básica antes mencionado. Muy bien, el TICS generador de la educación básica, las de las nuevas demandas en la sociedad y de la información del conocimiento. También se abordó recursos digitales interactivos utilizados por los docentes en el aula y describir sus prácticas y sus significados construidos en un entorno en uso de dichos recursos. También se utilizó una metodología cualitativa mediante la cual se recogió y se describió perspectivas y significados de docentes. Para la recolección de estos datos, se realizó una entrevista a una docente, para lo que nos brindó la información pertinente. De esa manera, se realizó las diferentes actividades que nos ayudó a trabajar con los niños que tienen déficit de comprensión lectora. Se aplicó una lista de cotejo con los objetivos de evaluar la comprensión lectora y finalmente una escala de apreciación con la finalidad de medir el desempeño de los estudiantes en el aula en el aula a la hora de recibir la clase de lenguaje y literatura. Caracterización del proyecto. Localización del proyecto. Este proyecto fue realizado en la Escuela Arsencio González Vélez, que está ubicada en la provincia de Morona Santiago, Cantón Sucúa, Parroquia Sucúa, en las calles Pastor Bernal y Enrique Arizaga. Justificación. Uno de los problemas más comunes en las escuelas es la falta de comprensión lectora. Por lo tanto, se necesitan programas para mejorar las prácticas docentes que brindan la instrucción y alfabetización de calidad. Es importante para la formación de la educación de los estudiantes para que puedan desarrollar sus habilidades en un ambiente productivo y profesional. Por ello, la comprensión lectora es de gran importancia, ya que se basa en el conocimiento en todas las materias, a través del cual el niño adquiere conceptos nuevos, claros y precisos, lo que le da la oportunidad de desenvolverse satisfactoriamente en las situaciones que se le presenta a diario. Los niños necesitan desarrollar habilidades para codificar las palabras escritas en forma hablada y construir su significado en forma impresa y escrita. Es claro que la enseñanza de la nueva modalidad de la comprensión lectora implica el desarrollo de la capacidad de percibir e interpretar la información recibida. De acuerdo con este concepto, la comprensión puede verse como el proceso de formular significado. Tal motivo, el presente proyecto está basado en las estrategias metodológicas, innovadoras y dinámicas para la comprensión lectora. A partir de eso, surge la necesidad de identificar en el aula, a partir de un diagnóstico que refleja la falta de interés y de comprensión lectora, y en los docentes constantemente se enfrentan
a los estudiantes que presentan estas dificultades, lo que dificulta el proceso de enseñanza, por lo que se necesitan algunas estrategias innovadoras para lograr que los estudiantes cojan interés al momento de leer un libro. Buenas noches, estimada tutora. Les voy a hablar sobre el sistema de objetivos. Objetivo general. Con este objetivo general se busca analizar la información desarrollando proyectos aplicando estrategias innovadoras para nuestra investigación mediante la implementación del uso de las TICs para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, para poder incorporar al modelo educativo de la institución y poder medir el desempeño de los estudiantes en el aula en la hora de lengua y literatura. Ahora bien, los objetivos específicos. Con estos objetivos específicos se busca aplicar nuevas estrategias lúdicas de soporte y apoyo para nuestra investigación, implementando actividades extracurriculares creativas, ayudando a los estudiantes a mejorar su comprensión lectora. Ahora bien, les voy a hablar sobre la caracterización del proyecto. El propósito. Con este propósito, el propósito de este proyecto es desarrollar las habilidades en base a la comprensión lectora en los estudiantes para que tengan una mejor asimilación de lo aprendido. Ahora bien, los logros. Los logros de que los investigadores aspiren a desarrollar las habilidades en base a la comprensión lectora en los estudiantes de tercer año de educación básica de la Escuela Arcesio González Vélez. Metas. Con estas metas es aumentar la participación en base a la voz inquietante creada por el maestro. Los destinatarios. Este proyecto va dirigido a los docentes del plantel para que puedan tener más conocimientos sobre lo de la comprensión lectora y para que el estudiante pueda comprender. Recogida de información. Para la recogida de información se solicita la colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa. Exploratoria documental. Para la exploratoria documental se tomará en cuenta los enunciados de los autores para identificar las dificultades de la comunicación entre estudiantes y docentes. Ahora bien, les citaré un autor. Para Sole y 1987, explica que el papel del docente es promover en el alumno estrategias para una adecuada comprensión lectora. Observación. Se pudo observar que en la unidad educativa Arcesio González Vélez en tercer año de educación básica hay estudiantes que presentan déficits en la comprensión lectora. Entrevista. Se entrevistó a una docente, Jacobita de las Mercedes Nivicela, para comprender la percepción en los docentes sobre la comprensión lectora de los estudiantes a partir de su experiencia en el área laboral. Gracias. Luego de la operacionalización de las variables de nuestro proyecto de investigación llamado Estrategias Metodológicas Innovadoras y Dinámicas para la Comprensión Lectora, que se aplicará en el tercer año de educación básica de la Escuela Arcesio González Vélez, nos centramos en la dimensión operacional para recoger información y sustentar nuestra teoría de lo siguiente. Primero, las TICs y el uso en la educación. Tello 2011 define a las TICs como un conjunto de herramientas, soportes y canales para el proceso y acceso a la información que forman nuevos modelos de expresión, nuevas formas de acceso y de recreación cultural
Pero por otra parte, Heredia y Sánchez 2012 afirman que las TICs nos abren nuevas puertas al conocimiento para obtener mejor desempeño, no solo en las competencias lectoescritura, sino en todas las competencias de desempeño escolar y en la vida cotidiana. 2. Capacitación docente. Rodríguez 2017 afirma que la capacitación es un proceso de vital importancia dentro de cualquier organización, empresa e institución, sin importar el giro o sector a la que éstas pertenecen. Por lo tanto, la aplicación de estrategias metodológicas innovadoras y dinámicas para la comprensión lectora debe ser permanente y continua para que éste sea un verdadero agente transformador de la sociedad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 2014, refiere que si el docente no cambia, no podrán hacerse modificaciones relevantes en los procesos educativos conforme a la necesidad que se genera las demandas sociales, por la cual es de vital importancia la formación docente para la educación y la sociedad. Por lo tanto, además de acciones con perspectiva de futuro, es necesario desarrollarlas, puesto que es necesario innovaciones psicopedagógicas donde los desafíos sean continuos y exijan un alto nivel de responsabilidad, trabajo y experiencia en el tiempo. La participación constante en los procesos de formación continua les dará a los maestros más oportunidades para solidificar sus conocimientos existentes y mejorar su dominio en las TICs. 3. ¿Qué es la lectura? La lectura es un proceso por el cual el individuo adquiere cierta información a través del lenguaje visual o escrito. El lector se encuentra con determinadas palabras, números o símbolos, los convierte en mensajes en su cabeza, los codifica y los aprende. Freire 2004 establece que el lector se involucra con el texto con una actitud capaz de descubrir significados, verdades ocultas, intenciones y metas, lo que requiere un pensamiento crítico que le permita comprender el texto. El método Montessori. Las palabras se leen mecánicamente después de conocer el sonido de las letras y conocer la ortografía. El niño continúa nuevamente a su propio ritmo con el apoyo de las ilustraciones, luego mira nuevamente el lugar de la palabra en cada oración. 4. ¿Qué es la escritura? La escritura es un proceso dinámico de expresar pensamientos, sentimientos, emociones, visiones del mundo, conocimientos y experiencias para crear textos que sean significativos para la audiencia adecuada y enfocados en un propósito específico. El desarrollo del lenguaje escrito permanece a la primera y a más obvia línea en desarrollo cultural, ya que está relacionado con la adquisición de sistemas externos y de medios complejos y estructurados en el proceso de desarrollo cultural humano. Sin embargo, son necesarios procesos de desarrollo complejos para que el sistema de medios externos se convierta en la propia función psicológica del niño, en una cierta forma de comportamiento para hacer que el lenguaje escrito humano sea el lenguaje escrito del niño. Esto lo refiere Brablansky 2011. Ferreiro, 1979, cita que los juegos y el fomento de las interacciones entre individuos que tienen niveles de conceptualización similares cómodos de métodos más efectivos para mediar en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Estas estrategias son ventajosas para la construcción de un aprendizaje porque la colaboración entre pares favorece el crecimiento de los estudiantes al provocar conflictos cognitivos. El autor hace referencia a la idea de que para que los nuevos conceptos tengan significado deben estar conectados con aprendizajes anteriores. Esto permitirá que el alumno obtenga significado de sus acciones, pensamientos y sentimientos y por lo tanto construya su aprendizaje. El maestro debe asegurarse de que los estudiantes estén dispuestos y motivados a cada etapa de la educación. Las preguntas de un maestro o proporcionar ejemplos de cómo completar tareas similares se pueden usar para brindar asistencia. Es importante tener en cuenta que las ayudas se basan en la zona de desarrollo próximo del niño. Cuanto menor sea la ayuda, mayor será la zona de desarrollo próximo del niño y viceversa. Esto lo asegura Volviera 2014. 5. Estrategias metodológicas.
Según Monereo 1990, una estrategia es un conjunto de instrucciones que deben seguirse para llevar a cabo una actividad y permitir que los individuos alcancen una meta específica. Una estrategia debe usarse conscientemente para tener el efecto deseado. Con base a lo anterior, las estrategias se consideran métodos específicos y asignación de recursos como el tiempo, pensamientos, habilidades, sentimientos y acciones para producir resultados conscientes en el trabajo y siempre orientados hacia una meta positiva. Desarrollo metodológico. Cobertura de unidad de análisis. Nuestra unidad de análisis forma parte esencial de nuestro proyecto de investigación. Por ende, nos centramos en las necesidades de comprensión lectora de los estudiantes del tercer año de educación básica de la Escuela Arcesio González Vélez del Cantón Sucúa. La unidad de análisis es el tema sobre el cual nos anticipamos a encontrar información que nos ayudará a elevar la potencia de la comprensión lectora en los niños de 7 años de edad del tercer año de educación básica de la Escuela Arcesio González Vélez. Como investigadores, sugerimos que el tema principal de la investigación sirva como unidad analítica. Su determinación está significativamente influenciada por la pregunta de investigación. Comprender la lógica detrás de la unidad de análisis aumentará la probabilidad de una investigación exitosa. El enfoque de esta investigación es cualitativo, ya que se utiliza primero para descubrir y refinar diferentes preguntas de investigación. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como la descripción y las observaciones. Técnicas, instrumentos y procedimiento para la recolección de información. Como técnicas, utilizamos la técnica de observación, ya que es un elemento esencial en cualquier proceso de investigación y, por supuesto, depende de ellos que el investigador obtenga la máxima cantidad de datos. Como instrumentos tenemos la encuesta, que nos ha servido para saber la opinión de los resultados aprendidos entre pares, maestros y alumnos, y se aplica mediante un procedimiento de investigación cualitativa para poder analizar los porcentajes, ya que la recolección de la información debe realizarse utilizando un proceso planeado paso a paso. De esa forma coherente se puede obtener resultados que contribuyan favorablemente al logro de los objetivos propuestos. Entre las técnicas que vamos a utilizar es la lista de cotejo. Con esta técnica de recolección de datos da lugar a establecer contacto con las unidades de observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos. Entre las modalidades de lista de cotejo podemos realizar vía telefónica o también mediante el correo electrónico. Desplegar una serie de preguntas para poder identificar la dificultad en la comunicación de los estudiantes, docentes y con autoridades, viceversa, para identificar la realidad pedagógica y social. La escala numérica sería aplicada a un estudiante para medir el porcentaje de interés que tiene a la hora de lengua y literatura, en especial a la hora de comprender o expresar dichos textos propuestos por el docente. Entrevista de manera virtual se realizará a la máster en educación especialidad educación básica con el propósito de comprender las percepciones de los profesores sobre la comprensión lectora de los estudiantes a partir de su experiencia en el área. En el siguiente cuestionario le presentaremos preguntas relacionadas con la problemática en la comprensión lectora en los alumnos del tercer año de educación básica y para poder mejorarla. Análisis e interpretación de los resultados. Comenzamos analizando el instrumento o la lista de cotejo. En la presente investigación se aplicó una lista de cotejo a un estudiante que presenta dificultades de comprensión lectora con el fin de evaluar el desempeño del alumno en la comprensión y por ende saber cuál es el rendimiento escolar en el área mencionada. La presente lista de cotejo nos ha servido también para poder comprobar la presencia o ausencia de una serie de características definidas en el desempeño de aprendizaje en el área de comprensión lectora, y de esa forma se pudo evaluar el nivel de comprensión de lectura.
en la misma que se desglosan a partir de los criterios de evaluación y los comportamientos enunciados, evidencias, rasgos o conjunto de rasgos que permiten ir observando de manera evidente y específica los avances del proceso. A partir de ello, como indicador de aprendizaje, nos acogimos también a la función de hacer evidente qué es lo que ha podido aprender el estudiante y cómo lo demuestra. Para complementar este proyecto llamado Estrategias Metodológicas Innovadoras y Dinámicas para la Comprensión Lectora en el tercer año de Educación Básica de la Escuelita Arcesio González Vélez, hemos tomado la decisión de tomar recursos materiales como son hojas de trabajo, lápices, compra de libros y acceso a la red. Tenemos también los imprevistos y los recursos humanos, que en este caso es la compañera que vive en Sucúa, que nos ha ayudado bastante con la escuelita donde hemos hecho el proyecto. Este proyecto está más vinculado a los niños que son para la lectoescritura, entonces ellos van a tener estos recursos a su alcance. Les presento el cronograma. El cronograma está basado de reunión para coordinar el tema que vamos a tratar en el siguiente proyecto. Entonces, como nuestra primera reunión tuvimos como grupo, decidimos el siguiente tema: estrategias metodológicas innovadoras y dinámicas para la comprensión lectora en el tercer año de educación básica en la escuelita Arcesio González Vélez. Este tema se fijó y vamos a seguir los siguientes pasos. La selección de la institución. Siempre ha sido un honor estar en esa institución. Esta está ubicada en Sucúa. El diagnóstico del problema. De aquí partimos del diagnóstico que nos hacía falta para este estudio de proyecto. Nuestro proyecto, Estrategias Metodológicas Innovadoras y Dinámicas para la Comprensión Lectora en el tercer año de Educación Básica en la Escuelita Arcesio González Vélez, tenemos estas conclusiones de nuestro proyecto. Se puede decir que el proyecto se lo realizó con el propósito de comprender la percepción del docente sobre la comprensión lectora de los estudiantes, ya que los niños tenían un déficit de comprensión lectora. Como recomendación, hemos decidido que las recomendaciones, que es un compromiso de parte de los estudiantes y los docentes para que puedan utilizar estas estrategias metodológicas innovadoras. Muchas gracias.